La sexualidad es una dimensión de la vida humana que está a lo largo de toda nuestra existencia. Si bien es cierto que en términos de procesos bioquímicos es en la pubertad cuando empieza a desarrollarse el cuerpo humano y cuando la libido se hace más presente, etcétera, pero la sexualidad siempre está ahí presente. Entonces, por un lado, creo que tenemos que hablar con información especializada a las infancias sobre qué es la sexualidad, cómo está conformado el cuerpo humano, cuáles son las opciones para la sexualidad, de qué va el género, qué son las identidades del género, qué se puede hacer si una persona no se asume como hetero, qué pasa si una persona decide transitar de género. Y en segundo lugar, creo que hay que reconocer a las infancias y sus derechos humanos y el acceso a la sexualidad o al placer sexual y a la identidad de género es justo un derecho humano que tiene que estar presente incluso en las infancias, porque si no, creo que ahí padres y madres ocupan un papel de tutelaje que a veces puede ser muy punitivo. Y afortunadamente, creo que respecto a las infancias, lo que ocurre es que hay una mirada adultocéntrica. El adultocentrismo, es decir, la mirada solo que proviene de las personas que son mayores de edad, que somos mayores de edad, afecta a las infancias, dado que restringe sus derechos en dos ámbitos. Primero, para recibir información sobre género y sexualidad, pero en segundo, para reconocer además la dimensión sexual que está presente en las infancias. Recordemos que la mayoría de edad es una construcción social que depende además de ciertos actos históricos. Hablando del 68 justo, en México, antes de 1968, la mayoría de edad eran los 21 años. Luego se reduce a los 18 años, después el movimiento estudiantil que incorporaba a muchísimas personas jóvenes, pues para que en la práctica pudieran ser llevadas a prisión. Entonces menciono este hecho para dar cuenta de cómo la mayoría de edad depende mucho de cómo se vista políticamente hablando, en primer lugar. En segundo lugar, entonces, esta mirada adultocéntrica hace que los infantes sean vistas y vistos de una manera como si la sexualidad no les tocara, y hay muchísima represión. Por un lado, no hablar del tema, pero en segundo lugar, por ejemplo, incluso no llamar las partes del cuerpo por su nombre, no referirse a los genitales con seudónimos. En un inicio se hablaba del orgullo homosexual nada más, que el término homosexual en México englobaba a todas las personas prácticas, es decir, a mujeres lesbianas, a hombres asumidos como homosexuales, pero también a personas que coloquialmente eran denominadas como vestidas en ese entonces o travestis, que ahora llamaríamos en algunos casos personas trans, por ejemplo. Pasan los años y después de hablar del orgullo homosexual, pues hay grupos que piden tener, digamos, un nombre más específico a sus demandas y a sus características identitarias.